Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Bienvenido una vez más. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el tema El estado eterno, así como está escrito. En el programa anterior estábamos diciendo que una de las afirmaciones bíblicas es que no hay un estado intermedio entre la existencia actual y la eternidad. Lo que estamos diciendo es que no hay un purgatorio. El purgatorio no es una doctrina bíblica. Y es que el decir que debemos de sufrir la paga por nuestros pecados, es decir que el sufrimiento de Cristo no fue suficiente. El decir que debemos expiar, nuestros pecados mediante la purificación en un lugar llamado purgatorio, es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2, nos dice la palabra del Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y escuche esto. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Escuchó bien? Entonces la idea de que debemos de sufrir por nuestros pecados después de la muerte, aún habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, aún después de haber puesto nuestra fe en Cristo, pensar que debemos de ir a un lugar llamado purgatorio para poder ser limpiados, esta idea es contrario a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Esa es la primera cosa que notábamos al finalizar el programa anterior. Ahora bien, tampoco existe algo que las personas llaman el sueño del alma. No, las almas no se quedan dormidas. El sueño del alma es una creencia que dice que después que una persona muere, su alma duerme hasta la resurrección y el juicio final. El concepto del sueño del alma no es una doctrina bíblica. Cuando la Biblia dice que una persona está dormida en relación a la muerte, no significa literalmente que duerme. El sueño es solo una manera de describir la muerte, porque un cuerpo muerto da la apariencia de estar dormido. De ahí que encontramos pasajes en las Escrituras como San Lucas, capítulo 8, versículo 49 al versículo 56, que nos dice: Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, dice la Escritura, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que no se lo dijesen a nadie, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Ahora bien, hermanos míos, esta muchacha en realidad estaba muerta. Su parte espiritual se había apartado de su parte material. Y eso lo entendemos muy bien porque la misma palabra de Dios nos dice que luego que el Señor le tomó de la mano y luego que Él le habló,
Entonces su espíritu volvió, dice la palabra de Dios. Y entonces regresó a la vida. Pero el Señor dice, está dormida, porque el Señor es Señor de la vida. Y allá en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 6, nos dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, no está hablando de dormir como lo entendemos, sino que está hablando de que estos ya habían muerto. 1 Corintios capítulo 11, verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, hablando de aquellas personas que habían tomado la cena del Señor indignamente. Tenemos también afirmaciones parecidas en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo dice, hablando a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, escuche esto, acerca de los que duermen. Él habla de aquellos que están muertos, aquellos que ya partieron de esta vida, aquellos que habían sido sepultados, como personas que solamente estaban durmiendo, y que luego el Señor de la vida va a venir para despertarles en la resurrección. Pero esto no quiere decir que su alma duerme, sino que está hablando de que la muerte para estos creyentes es como un dormir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice él, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos, afirma el apóstol Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí vuelve a utilizar la misma palabra de dormir, para referirse a aquellos que ya habían muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y escuche esto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, estos muertos en Cristo, que habían muerto con la fe en Cristo, son los mismos a los cuales Él se refiere cuando dice los que duermen. Luego en el verso 17 el apóstol Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que estaban dormidos, con los que murieron en Cristo, para recibir al Señor en el aire, tanto los que estaban muertos como los que habíamos quedado, dice el apóstol, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, cuando una persona muere con su fe en Cristo, el consuelo es que solamente ha dormido. Y cuando venga el Señor de la vida, entonces va a volver a la vida otra vez. Su cuerpo va a ser resucitado. Pero esto no es para referirnos al sueño del alma. El alma no duerme. Para los creyentes el estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Esto lo afirma ampliamente la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. Nos dice ahí la Escritura, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, escuche esto, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y el mismo apóstol Pablo lo afirmó refiriéndose a sí mismo. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 al versículo 24, él afirma, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Mas, dice el apóstol, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas, afirma el apóstol, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Escuche esto. Para el apóstol Pablo, partir de aquí, morir físicamente, es estar presente con el Señor. Y dice él, es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario, o es más necesario por causa de la obra. Ahora, hermanos míos, estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Pero para los incrédulos, para las personas que mueren sin Cristo, que mueren ajenos a la vida que nos es dada cuando ponemos nuestra fe en Cristo, para estas personas, la muerte significa un castigo eterno en el infierno. Tenemos ahí en San Lucas capítulo 16, verso 22 al 23, que nos dice la Escritura. Aconteció, dice, que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, hermanos míos, no hay tal cosa como sueño del alma. Cuando una persona muere, va a la presencia del Señor, si es un creyente. Y cuando una persona muere sin Cristo, va al infierno. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ya hemos visto dos cosas. Número uno, no hay un purgatorio. Eso no es bíblico. También hemos visto que no hay tal cosa como el sueño del alma. Pero una tercera cosa a la que quiero que pongamos atención, hermanos míos, es que no existe lo que algunos llaman la reencarnación. La reencarnación es la doctrina errónea de la separación del alma del ser, del cuerpo biológico, para luego, según haya avanzado, volver a tomar otro cuerpo. ¿Qué es en sí esto de la reencarnación para aquellos que quizás muy poco han escuchado esto? Bueno, quiero explicarles un poco, estimados oyentes. La reencarnación es la creencia errónea según la cual al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas y a través de muchos cuerpos en este mundo. Digo, esto no es bíblico. Esta es una enseñanza errónea. ¿Y por qué el alma necesita reencarnarse, según ellos? Porque en una nueva existencia debe pagar los pecados cometidos en la presente vida, o recoger el premio de haber tenido una conducta honesta. El alma está, dicen, en continua evolución, y las sucesivas reencarnaciones le permiten progresar hasta alcanzar la perfección. Entonces se convierte en un espíritu puro, ya que no necesitará más reencarnaciones, y entonces se sumerge para siempre en el infinito de la eternidad. Hermanos, esta ley ciega y falsa que obliga a reencarnarse en un destino inevitable es llamada la ley del karma o acto. Para esta doctrina, el cuerpo. Para esta doctrina, el cuerpo no sería más que una túnica caduca y descartable, que el alma inmortal teje por necesidad y que una vez gastada la deja de lado para tejer otra. Existe una forma aún más escalofriante de esto de la reencarnación, y es la llamada metempsicosis, según la cual si uno ha sido muy pecador, su alma puede llegar a reencarnarse en un animal, y aún hasta en una planta, de manera que según esta creencia, el ser humano puede avanzar o retroceder en desarrollo. Todas estas falsas enseñanzas, hermanos míos,
no tienen nada que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Pero lo estoy mencionando porque hay cientos y cientos y miles de personas en este mundo engañados con estas falsedades. La palabra de Dios es claro. No hay una reencarnación. Cuando los seres humanos dejamos este mundo, vamos a uno de dos lugares, cielo o infierno. No hay un lugar intermedio. No hay un sueño del alma y no hay una reencarnación. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 8 nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Escuche esto. Y San Lucas capítulo 16 verso 22 y 23, como ya lo hemos citado antes, aconteció que murió el mendigo, afirma el Señor, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermanos, no hay tal cosa como un estado intermedio. No hay tal cosa como el sueño del alma. Y no existe tal cosa como la reencarnación. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él dijo a uno de los dos malhechores, en San Lucas capítulo 23, verso 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estar ausentes de este cuerpo, hermanos míos, es estar presentes al Señor. Ahora bien, otra de las cosas que la Biblia nos afirma categóricamente es que el destino eterno de las personas, el destino eterno de cualquier persona, se determina a este lado de la tumba. Quiere decir que el destino eterno de cada uno ha de determinarse en esta vida, en esta existencia, mientras vivimos en este mundo. Todas las personas determinan o van a determinar por su actitud con relación a Jesucristo, a través de su aceptación o rechazo de Jesucristo, en dónde han de estar por la eternidad. Hermanos, no hay una religión que nos represente. No hay oraciones ni pagos que saquen a un alma del infierno. Usted decide qué hacer con Cristo. Usted decide escoger la vida o la muerte. Usted escoge la bendición o la maldición. Usted escoge a dónde quiere estar por la eternidad. De acuerdo con la palabra de Dios, los cielos y la tierra actuales pasarán dando paso a un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21:1. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, dice él, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La habitación de los condenados, por lo tanto, será en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 nos lo aclara. Y el que no se halló inscrito, nos recuerda el libro de Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y tenemos pasajes también como Apocalipsis 21:8, que nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, quiero decirles que entre tanto que el tema del cielo es posiblemente el tema más placentero para el hombre, sin duda alguna el tema del infierno es el tema más desagradable. Y muchos no quieren escuchar esto, pero aun cuando es desagradable, ambos temas, ya sea el cielo y el infierno, son parte de las doctrinas bíblicas, y tenemos que meditar en estas cosas, pero meditarlas así como está escrito. Ahora bien, haciendo un breve repaso de todo lo que hemos dicho que cuando una persona muere, cuando una persona deja este mundo, no hay un lugar intermedio a donde ir. Hemos dicho que no hay un lugar llamado el purgatorio.
donde las personas van a estar ahí para purgar sus pecados y las personas que vivimos, que le amábamos, podemos hacer rogativas por él para sacarlo de ese lugar. Esa no es una enseñanza bíblica. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. También hemos dicho que no hay tal cosa como el sueño del alma. No existe tal cosa como pensar que una vez que la persona muere va a dormir. Estar ausentes del cuerpo, dice el apóstol, es estar presentes al Señor. Eso es para los creyentes, y los que mueren sin Cristo, pues van al infierno. Esa es la afirmación bíblica. Ahora, otra de las cosas que también notábamos, hermanos, en el estudio, es que no hay una reencarnación. Para aquellas personas que están pensando que al morir van a tomar otro cuerpo, y algunos piensan de que en su vida pasada pues tuvieron otro cuerpo. Hay hasta algunos que dicen, yo en mi vida pasada era esto, era lo otro, y están pensando que al morir van a reencarnar en otro cuerpo. Hermanos, esta es una enseñanza totalmente errónea. No tiene que ver nada con la palabra de Dios. Cuando morimos, hay dos lugares a donde ir: cielo o infierno. No hay lugares intermedios. No hay reencarnación. Y otra de las cosas que hemos también analizado y hemos aclarado y debemos de tener presente en nuestra mente es que el destino eterno del hombre se determina a este lado de la tumba. Sí, así como usted me escucha. Usted va a determinar en esta vida a dónde ha de estar por la eternidad. Ahora, ¿cómo va a determinar esto? Por la respuesta que usted dé al Evangelio. ¿Cómo va a responder usted a la palabra de Dios? Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cualquiera puede venir y ser salvo. La palabra de Dios dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted quiere tener vida, usted lo decide en esta existencia. Pero si usted rechaza a Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios ha de seguir estando sobre usted. Cada uno decide, pero decide a este lado de la tumba. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, pero yo le invito para que juntos sigamos meditando en todas estas interesantes cosas, pero así como está escrito. Hasta pronto y Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.